A resolver los dos problemas del examen 3. El primer problema nos dice que tenemos una barra de jabón o lo que sea, y bueno, en una mesa, la distancia que vamos a usar como coordenada generalizada va a ser x, aquí en un ángulo θ, y lo que nos está diciendo el problema, bueno, aquí una altura h, y lo que nos está diciendo el problema es que tenemos que encontrar la ecuación de movimiento del jabón justo para, o sea, suponiendo que levantamos esta mesa en la cual está a una velocidad angular constante. Bueno, vamos a plantear cómo está todo, ¿no? Aquí, bueno, si esto tiene masa m, primero vamos a tener que la energía cinética va a tener dos términos, el término rotacional y el término lineal. Entonces el término lineal es un medio de mx punto cuadrado, como siempre, ¿no? Y el otro término es un medio, como es rotación, como ya vimos, podemos utilizar el momento de inercia, un medio de i θ punto cuadrado. Y bueno, ya sabemos también que i en este caso muy específico, de masa puntual a i, va a ser mx cuadrada. Entonces lo reescribimos, bueno, ya directo lo voy a sustituir ahorita aquí, y ya nada más la energía potencial de esta cosa es mgh, pero h es esto que es es x seno de θ. Entonces esto es mgx seno de θ. Ajá. Entonces, pues ya, no queda más que poner el lagrangiano, como siempre. Un medio de mx punto cuadrado más un medio de mx cuadrada θ punto cuadrado, perdón, menos mgx seno de θ. Ajá. Entonces esto ya es el lagrangiano. Ahora sí, procedemos a resolverlo. Una cosa más, como tenemos que omega es constante, entonces ya directamente voy a sustituir esto aquí miren, aquí voy a sustituir que omega, bueno, omega es la variable, ¿no? Entonces θ va a ser igual a omega t. Y ya es una sustitución más fácil de hacer ya, de una vez. Entonces aquí directamente esto es omega cuadrado por la definición, ¿no? Y esto es mgx seno de omega t. Luego ya tenemos nuestro lagrangiano, procedo a resolverlo, solo tenemos una variable, x, entonces esto es, tenemos que la parcial lagrangiano respecto a x, va a ser aquí mx omega cuadrado menos mg seno de θ punto. Ahorita lo voy a dejar como θ. O bueno, no, mejor ya lo pongo como lo voy a usar. Menos mg seno de omega t. Bueno, por hoy Lagrange, esto es igual a la derivada respecto al tiempo de la parcial lagrangiana respecto a x punto. Y esto es otra cosa que mx bipunto. Entonces ya cancelamos las m, se van. Y ya tenemos la ecuación que primero es la primera parte del problema, lo que nos pide demostrar. Entonces aquí tenemos que finalmente la ecuación es x bipunto menos omega cuadrada x igual a menos g seno de omega t. Esa es la ecuación a la que nos piden llegar. Y ahora la segunda parte es justamente resolverla. Lo voy a poner con este color para que se note la solución. Y bueno, primero resolvemos la parte homogénea.
Recordamos, la suma es la solución de la ecuación homogénea, es la suma de la homogénea, la solución general de la homogénea más la solución particular de todo esto. Para la homogénea tenemos que aquí la ecuación característica es R cuadrada menos omega cuadrada igual a 0, ¿no? Entonces R es igual a más menos omega. Y entonces, ya directamente sustituyéndolo, esto resulta que X es igual a una constante A1 e a la omega t más aquí X homogénea más una constante A2 e a la menos omega t. Esta es la solución de la homogénea. Ahora, la solución particular voy a proponer algo de la forma X particular igual a seno de omega t. Tenemos que encontrar cuál es esta. ¿Cómo la voy a encontrar? Directamente sustituyéndola aquí. Entonces, pues directamente esto va a resultar, derivando esto dos veces, me queda que esto es menos a omega cuadrado seno de omega t menos omega cuadrado por a seno de omega t. Esto va a ser igual a menos g seno de omega t. Y directamente igualando vamos a ver que 2a omega cuadrado es igual a g. Directamente igualar estos, porque estos dos son iguales y son 2. Y finalmente resulta que a es igual a g entre 2 omega cuadrada. Ahí está, nuestra solución particular. Ya tenemos todo. Nada más procedo a escribirla bonito. Una cosa más antes de terminar este problema. Nos piden también en el problema valores iniciales. Estos valores iniciales van a estar dados por un x0 que va a ser x en el punto 0. Y directamente ya los voy a sustituir por lo que aquí tenemos. Seno de 0 es simplemente 0. Y estos dos son 1 cuando x es 0. Entonces esto va a quedar igual a A1 más A2. Ahí está, nuestra solución. Y el otro voy a derivarlo y voy a asumir que la derivada es 0 porque el inicio va a iniciar en reposo. Entonces, lo que vamos a tener es que x0 en punto va a ser igual a, tenemos que derivar esto, nuestra solución. Esto es, bueno, primero en el punto t, esto va a ser A1 omega e a la omega t más una 2 menos A2 omega e a la menos omega t. Cuando vale x, cuando t vale 0, se van estas, porque es 1, y finalmente nos queda esta expresión. Y me faltó el tercero, pero esto va a ser coseno, y coseno de... Y bueno, o sea, derivando esto, me va a dar, más un término es... más a omega coseno de omega t. Y justamente cuando coseno vale 0, esta cosa vale 1. Entonces directamente esto vale 1. Y esto ya sabemos cuánto era, ¿no? Esto es la a que originalmente habíamos sacado, es g entre 2 omega cuadrada. Entonces, y bueno, ya acabo de asumir que esto es 0. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos que x0 es igual a A1 más A2. Y tenemos que, justamente esto, que 0 es igual a A1 menos A2 más g entre 2 omega cuadrado. Que esto directamente lo voy a poner que es igual a menos esto. Y ya no queda más que despejar, sumando dos veces a y dividiéndolo entre 2. Como vemos aquí, esto nos va a quedar que A1 es igual a x0 entre 2 menos g entre 4 omega cuadrada. Y A2 va a ser justamente lo opuesto. Justamente cuando
el menos se va a volver a... O sea, cuando sume a 2 voy a sumar g entre 2 omega cuadrado, no su negativo. Entonces esto me va a quedar x0 entre 2 más g entre 4 omega cuadrado. Así que aquí tenemos las dos soluciones. Ya nada más lo voy a escribir bonito y ya para terminar este problema. Entonces me va a quedar que la solución x general de t va a ser a1 es x0 entre 2 menos g entre 4 omega cuadrado e a la omega t más a2 x0 entre 2 más, voy a borrar esto de aquí que no sirve de nada, g entre 4 omega cuadrada e a la menos omega t más, justo la solución particular, g entre 2 omega cuadrada seno de omega t. Entonces esta es la solución que estábamos buscando. Ya nada más voy a llevarlo a una forma que se vea más bonito que esto. Ay, no lo quiero borrar esto, pero lo voy a hacer. Observamos que x0 tiene multiplicando un e a la omega t y e a la menos omega t. Y eso no, y dividiéndolo entre 2. Eso no es más que la definición de coseno hiperbólico. Entonces ya, para que quede más elegante, esto va a quedar x0 entre 2 coseno hiperbólico de t. Igual, con estos pasa lo mismo. Solo que esta vez... le multiplico un menos por aquí, entonces este queda positivo y este negativo. El positivo va con e a la omega t, negativo con e a la menos omega t. Y lo divido entre 2, entonces en lugar del 4 se vuelve 2. Y eso va a ser seno hiperbólico, entonces es menos g entre 2, porque dividí entre 2, acuérdense, 2 omega cuadrada, seno hiperbólico de t, y además la solución particular, ¿no? Más g entre 2 omega cuadrada, seno de omega t. Ahí está. Esta es la solución general. Ah, perdón. El argumento es omega t. ¿Qué menso? Aquí es omega t. Y aquí también es omega t. Sí, ¿no? Porque aquí lo que está arriba no es solo t, es omega t. Y bueno, aquí ya está. Esta es la solución general. X de t. Este es el primer problema. Ahora viene el segundo problema. Vamos a tener... Vamos a tener un sistema de dos masas, aquí masa M1 y aquí una masa M2. Aquí hay un resorte que las une, están en una mesa, pueden rodar libremente y están desde nuestro origen. Este es R1 y este de acá es R2, sus posiciones relativas, ¿no? Y nos pide encontrar muchas cosas, paso por paso. Primero nos piden expresar el lagrangiano de esta cosa. Pues fácil, ¿no? Tenemos aquí el lagrangiano es igual a 1/2 de la masa por las velocidades al cuadrado, la suma de las velocidades, que esto es nada más que R1 cuadrado más R2 cuadrado, punto obviamente, ¿no? Ajá. Y luego menos las energías potenciales de todo esto. Y las energías potenciales, como está en la mesa, no tiene energía potencial, o no que nos interese. Pero lo que sí tiene es por el resorte. Entonces eso es la energía potencial del resorte. Entonces eso es menos 1/2 de k x cuadrada, pero x cuadrada es la distancia entre los dos, entonces la voy a expresar como la magnitud de estas, justamente de la diferencia R1 menos R2 menos L al cuadrado. Ajá, entonces este es el problema. Este es el lagrangiano. La primera parte del problema. La segunda que nos dice, queremos expresar el lagrangiano, ahora en términos de la posición del centro de masa, que denoto por R, y ahora y en términos de la distancia relativa entre los dos, que denoto por R. Y obviamente voy a usar que la masa, que es igual a
M1 más M2, esta masa, la masa suma, y la masa reducida, que es M1, M2 entre mu. Y aparte el problema nos está diciendo que M1 es igual a M2, que eso está genial, ¿no? Y bueno, pues eso solo lo voy a usar hasta el final. Por ahora voy a empezar así. Justo por eso es que puedo hacer esto, M1. Por eso los puedo agrupar aquí, solo era un dato. Se me olvidó decirles, lo siento. Y bueno, ahora sí, ahí va. Bueno, ahora tenemos que el lagrangiano lo podemos partir en dos. El lagrangiano del centro de masa va a ser igual a 1/2 de m r punto cuadrado. Ese es el lagrangiano del centro de masa. Y el lagrangiano relativo, no sé dónde ponerlo, voy a ponerlo acá. Lagrangiano relativo, esto va a ser igual a 1/2 de mu r punto cuadrado. Esa es la ventaja de expresarlo en estas variables, que queda todo muy simétrico en términos de estas cuatro. Bueno, es 1/2 de mu por r punto cuadrado. R punto es vector, eso va a ser importante ahorita y les voy a decir por qué. Y más acá. Menos 1/2 de k por justo lo que teníamos acá, pero esto es r, este término de acá, menos l al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí el otro término. Y ahora voy a hacer una observación rápida. Bueno, resulta que r va a ser igual a r por r unitario, los vectores de posición. Entonces, r punto, como ya sabemos, esto va a ser r punto r más r phi punto por phi unitario. A ver si lo hice bien. Creo que sí. Si no, ahorita me voy a dar cuenta. Bueno, pero el punto de todo esto es que este mu, entonces, no va a quedar así. Pero bueno, primero voy a escribir ya el lagrangiano completo. El lagrangiano completo va a ser la suma de los dos. Y ya entonces esto es 1/2 de mr punto cuadrado más 1/2 de mu por r punto cuadrado menos 1/2 de k por r menos l cuadrado. Ahora, ¿por qué me importaba justo esta observación de acá? Porque resulta que cuando los componga y lo haga al cuadrado, esto me va a quedar esto es r punto r esto es r punto cuadrado más el cuadrado teta punto cuadrado. Entonces sí, entonces esto queda 1/2 de mu por r punto cuadrado más r cuadrado phi punto cuadrado. Esto era lo que me importaba. Ya tenemos el lagrangiano. Ahora no queda más que ser solucionado el sistema. Ya voy a borrar todo esto. Lo voy a dejar acá. Bueno, pues ahí va. Tenemos primero que, bueno, eso es lo que nos pide el inciso B del problema. Tenemos que, bueno, primero sacar la ecuación de R. Pero esa es la más sencilla de todas estas. Pues porque, si se fijan, esta no depende de la posición de R. Entonces, la parcial de L respecto a R pues es directamente 0. Entonces, ¿qué implica por el Lagrange? Que la parcial de L respecto a R punto es una constante. Y se conserva. Y esa constante, ¿por qué viene dada? Justamente por 1/2 de mr punto cuadrado. O sea que mr punto es igual a 0. O sea, r punto es igual a 0.
y R, y ya finalmente R va a ser igual a un R0 R0.t más un R0. Y si las coordenadas que busco son X y Y, pues simplemente me va a quedar que X va a ser igual a un X0.t más un X0 y Y va a ser igual a X0. No, perdón. Y0.t más Y0. Y pues ya, ¿no? R siendo XY. Y bueno, esto es lo que nos pide el inciso B. Y ya, luego sigue el inciso C, que nos pide lo mismo, pero para las coordenadas R y phi, que son finalmente las importantes en este movimiento. Bueno, de nuevo haciendo toda la talacha. A ver, para R punto, tenemos que, por hoy de Lagrange, la parcial de R respecto a R es igual a derivar respecto al tiempo de parcial de L respecto a R punto. ¿Y esto qué implica? Que mu R phi punto, justamente por esto, perdón, R phi punto cuadrado. Sí, es justamente por esto. Menos K por R menos L es igual a mu R mi punto. Sí, es justamente todo el lagrangiano de acá. Y bueno, esta es la ecuación. Y la ecuación para phi. Igual de nuevo por el Lagrange, parcial lagrangiano respecto al ángulo es igual a derivar respecto al tiempo de la parcial lagrangiano respecto a phi punto. Bueno, ahí un punto. Y bueno, esto que implica, pues no depende explícitamente de phi, nada más de phi punto. Entonces, phi punto va a ser constante. Ajá. Entonces, cero va a ser igual a derivar respecto al tiempo de R cuadrada phi punto. Entonces, mu R cuadrada phi punto va a ser una constante. Bueno, ahora tenemos que resolver algunos casos específicos que nos pide el problema. El primero es, ¿qué pasaría si tenemos R constante? Bueno, si tenemos R constante, este término automáticamente se anula. Entonces solo nos quedan estos de acá. Entonces eso nos queda directamente ya factorizándolo. R mu R por mu phi punto menos K. Esto va a ser igual a menos K por L. Y ya solo despejo. Esta R va a ser igual a KL entre K menos mu phi punto. Y bueno, aquí solo invertí porque aquí quité el menos arriba. Luego, el siguiente caso es qué pasaría si tuviéramos phi constante. Si phi fuera constante, pues ahora tendríamos que este término acá se anularía. Entonces, directamente nos quedaría solo este término de acá. Entonces, de aquí tendríamos que mu R y punto sería igual a menos K R menos L. Y bueno, de aquí directamente
R mi punto igual a, lo voy a sustituir directamente, K entre mu por L menos R. Y ya de aquí pues, resulta que R mi punto más K entre mu R igual a K entre mu por L, perdón. Y que hay que, bueno, y aquí tenemos que resolver esta ecuación, pero pues ya sabemos la, bueno, o sea, igual, solución particular y solución homogénea. La solución homogénea, este es un oscilador armónico, ya la conocemos desde hace mucho. La solución la R homogénea va a ser igual a un A coseno de justamente de esto, omega t menos delta, con omega igual a la raíz de K entre mu. Y por otro lado, la solución particular, se van a dar cuenta que es lo más baboso del mundo. Vamos a poner que la R sea igual a la L. ¿Por qué? Porque es una constante y esta cosa se vuelve cero. Entonces, literalmente es esta igualdad y cumple perfectamente. Entonces, ya tenemos la solución general, la R de t. Va a ser igual a coseno de omega t menos delta más L. Ya, ahí está toda la super gran ecuación. Y finalmente nos pide encontrar cuánto es el periodo de esta cosa. Y el periodo ya lo sacamos acá. Es omega igual a raíz de K entre mu. Oh, pero ¿quién es mu? Mu es K entre M1, M2. Pero M2 es igual a M1, entonces esto lo puedo poner más sencillamente como M1 cuadrado sobre M1 más M2, pero hay otra vez, M1 es igual a M2, entonces esto solo lo puedo poner como 2M1. Y pues este M1 se da con el cuadrado de acá. Entonces esto simplemente nos queda raíz de 2K sobre M1. Y esto es el periodo con el que oscila. Y bueno, pues ya eso es todo. Estos fueron los dos problemas del examen y ya es todo. Muchas gracias.